La presentación de ahora consta en mostrar dos trabajos que he hecho en los últimos 2 años, cada uno con un proceso de diseño particular y distinto, pero con una línea investigativa relativamente común entre ambos. A esta serie de trabajos la llamo artefactos análogos. Esta imagen muestra dos fotografías del observatorio en India que se llama Jantar Mantar. Ahí abajo está el nombre. Y es un observatorio construido en el siglo XVI por un príncipe indio aficionado a la astronomía. Lo interesante de estos objetos o construcciones es que en su expresión hay una relación directa con su funcionamiento, y que si es que uno lo desvincula de su funcionamiento u operación, aparecen como objetos absolutamente extraños, pero que sin embargo constituyen un paisaje. Entonces esta naturaleza de objetos que en su relación con la función que cumplen y con su, por alguna manera decirlo, programa, constituyen una unidad formal compleja, distinta y nueva. Es decir, que el proyecto, en el entendimiento de su función, desarrolla un lenguaje formal hasta ahora inexistente, una especie de obra creacionista que crea su mundo a partir de este entendimiento. Entonces, viendo estas imágenes o bajo este lente de artefactos o dispositivos, es que me gustaría presentar los trabajos que voy a mostrar a continuación. El primer trabajo se llama Artefacto número 1, que fue una escenografía para un proyecto cinematográfico que desarrollé como mi proyecto de título en la Universidad Católica. El origen de este proyecto fue un director de cine que se acercó a mí a decirme que quería realizar un proyecto cinematográfico sobre esta persona que está en esta imagen, que es Manuel Lacunza, que fue un padre jesuita que vivió a final del siglo XVIII en Chile y que, producto del exilio de los jesuitas en esa época, fue expatriado de Chile y vivió el resto de sus días en Imola, en Italia. Este jesuita fue un intelectual muy importante de la época, no solamente en Chile, sino que para el estado de la escolástica general en el mundo. Escribió un tratado fundamental y quedaron unas cartas, que es un documento más o menos perdido, en el que relata el Chile de esos años con bastante nostalgia, y es una visión bien interesante de este clima del exilio. Entonces la idea de este director de cine era que con un objeto o un trabajo arquitectónico construir este imaginario del exilio, ¿no es cierto? Estas cartas, había un texto que retrataba un mundo, un ambiente, y la idea era construir la contraparte arquitectónica de ese relato. Entonces, con ese puntapié bastante ambiguo fue que partí la investigación como proyecto de título. Entonces, el primer acercamiento es preguntarse la relación entre el cine y la arquitectura, que si uno trazara esa relación podría ser casi que una historia cultural del siglo XX. Estos dibujos que los hace Sergei Eisenstein, que es un director de cine muy conocido de principio de siglo, en el que dibuja la Acrópolis como si fuera visto como por un director de cine, ¿no es cierto?, con esa serie de fotogramas. Y él sostiene que el origen del cine no está en la fotografía, no está en la pintura, sino que está en la arquitectura. Esta noción de componer el espacio a partir de distintos puntos de vista, él argumenta que ya está en el antiguo Acrópolis, ¿no es cierto? Entonces la relación entre cine y arquitectura, entre la composición
de espacio y objeto para poder ser percibido visual y en movimiento ya estaba en los orígenes de la arquitectura clásica. Otro autor alemán de nombre Erwin Panofsky escribe un libro muy interesante en el que él demuestra, mediante su estudio, de cómo, en primer lugar, la construcción de la perspectiva, que es esta imagen inventada en el Renacimiento, ¿verdad?, no es en primer caso una representación objetiva del espacio, sino que obedece al estado intelectual de la época, ¿no es cierto?, surgimiento de la precisión de la ciencia, y lo que es más interesante es que para Panofsky la representación de la perspectiva termina por definir cómo se construían los edificios, es decir, ya se sabía que la manera de representarlos iba a ser la perspectiva. Entonces el edificio se empezaba a componer en base a esa representación que se sabía cómo iba a ser. Ahí aparece este concepto italiano, ¿no es cierto?, del belvedere, de ese punto de vista como ideal, ¿no es cierto?, como de ver bien, ¿no es cierto?, que era ese punto de vista específico en el cual se diseñaba el edificio para que luego hubiera una buena perspectiva. Y entonces ahí tenemos cómo la manera de representar no es solamente una manera de mostrar la arquitectura, sino que esa manera de representar modifica la manera de concebir la arquitectura. Entonces, yendo más específicamente a la relación entre cine y arquitectura, yo identifiqué que habían en el siglo XX más o menos 3 estadios de esta relación. En primer lugar, vemos una imagen de la película Golem, en la cual el arquitecto alemán bien conocido que se llama Hans Poelzig fue el director de arte, es decir, él diseñó estas escenografías. Ese primer estadio, en el cine expresionista alemán de los años 20, uno considera que la arquitectura es usada como una escenografía, o sea, esas son unas pantallas de papel maché, sin espesor, sin espesor arquitectónico, ¿no es cierto?, sino que simplemente una pantalla sobre la cual se construye una imagen. En el segundo caso, es una imagen de otra película en la que ya la arquitectura moderna, ¿no es cierto?, las villas de Le Corbusier, eran usadas como escenografía, pero era la arquitectura trabajaba para el cine, era como una especie de protagonista o de personaje, ¿no es cierto?, pero no había una relación estrecha entre la concepción arquitectónica y el cine, sino que simplemente el cine, maravillado de esta nueva arquitectura, la ponía como un personaje dentro de sus películas. Y en el tercer caso, que es el que más me interesa a mí, es una imagen de un cortometraje de un director que se llama Ben Rivers, un inglés que es bastante reciente, está produciendo en estos días, y lo interesante de este director es que esas son maquetas construidas por él y luego él filma sus maquetas. Por lo tanto, hay una relación directa entre la concepción del espacio y después cómo este va a ser representado. O sea, la arquitectura es personaje, pero también es relato, es contenido. Y es en esa relación o en ese como diálogo entre cine y arquitectura que fue donde yo quise meterme. Estas imágenes muestran, por un lado, la imagen de la izquierda, es una obra del artista norteamericano que se llama Dan Graham, en la que él hace un estudio, no voy a explicar la obra entera, pero básicamente son 2 objetos en el que se pone una cámara enfrentando a cada uno de los espejos, y ahí hay una representación constante entre reflejo y cámara al interior, como una especie de loop al interior del espacio. Esto sirve solamente para graficar una idea que daba vuelta en los artistas americanos de esa época, que es decir, mediante la implementación de la cámara y del video en nuestra vida cotidiana, nosotros hoy día más que nunca, al tener la representación del espacio a partir de las cámaras de seguridad, ver constantemente esta fragmentación de imágenes en la televisión y en los videos, nos ha hecho desarrollar como seres humanos una habilidad que antiguamente no había, que es poder reconstruir una noción de totalidad a partir de fragmentos. ¿Ya? Hoy día más que nunca, el hombre tiene esa habilidad de a partir de ciertos fragmentos construir una imagen de totalidad. Y eso es básicamente como opera el cine, ¿no es cierto? El cine
la cámara de cine no hace ficción, solamente documenta, registra ciertos fragmentos de la realidad y luego en el montaje se produce una nueva noción de totalidad o de unidad que nosotros, por nuestras facultades mentales adquiridas recientemente, podemos entender esa totalidad. Entonces, iba a abordar yo el proyecto de arquitectura desde esa noción que imparte el cine, ¿no es cierto? Es decir, la totalidad se construye a partir de fragmentos. No hace falta verlo todo para yo entender cómo es el edificio o cómo es esa totalidad. Que es exactamente lo opuesto de lo que se impresionaron los pintores cubistas a principios del siglo XX, ¿verdad? En esa imagen de Duchamp, lo que hace es presentar todas las posibles movimientos de una persona en una sola imagen. Lo que yo iba a abordar en el proyecto era el opuesto, es decir, la noción de totalidad del objeto, de fragmentarla en distintos puntos de vista a través de la cámara. Entonces, yendo más al plano específico de este personaje jesuita y de sus textos, investigué a partir de un texto de un filósofo que se llama Peter Sloterdijk, cuáles eran las... Nosotros estamos hablando de este jesuita que estuvo exiliado, ¿verdad? Entonces, en este texto, este filósofo explica, a través de su análisis filosófico e histórico, cuáles fueron históricamente las construcciones o los objetos que acompañaron a los seres humanos en sus procesos de exilio o autoexilio, entendiendo que el hombre, a lo largo de toda su historia, ha tenido una relación trifásica con el mundo, que es de llegada al mundo, es decir, el nacimiento, un tránsito y luego una retirada del mundo. Y esa retirada ha tenido históricamente distintas manifestaciones. Entonces, en el texto de este filósofo uno puede desprender 4 tipologías arquetípicas que cruzan este proceso que históricamente ha tenido el hombre. En primer lugar, él los llama bloques erráticos. Esa es una imagen de unas piedras en un valle escandinavo, en que el bloque errático sería una construcción monolítica de una geometría que es absolutamente ajena al lugar en el que se emplaza, y que al ser de una naturaleza completamente distinta, uno se ve obligado a preguntarse sobre el verdadero origen de ese lugar. Es un arquetipo que es más primitivo, digamos, es como el de la película Odisea del Espacio 2001, ¿no es cierto?, que ese bloque, el monolito, causa la locura y la desazón de los monos. No sé si se acuerdan de esa imagen de la película. Luego vendría la expresión de esta torre, ya que él es Simeón el Estilita, un monje anacoreta del siglo IV después de Cristo, que son probablemente las prácticas ascetas más radicales que se hayan tenido. Lo que hacían estos monjes es que se construían su propia torre y se subían a ella y se quedaban rezando y meditando sin comer y sin dormir. O sea, la historia de Simeón el Estilita es que estuvo 30 años arriba de su torre, en el desierto. Entonces el desierto es la imagen última del exilio, ¿no es cierto? Es el lugar sin vida que hay en el mundo, no hay agua, no hay plantas, es como el lugar menos mundano del mundo, y sobre ese lugar se construye una torre que literalmente te despega o te saca del mundo. Entonces esa era la segunda representación, que es esta torre en medio de un paisaje desolado que ha acompañado este tipo de procesos de exilio. Y luego las siguientes 2 imágenes es la transcripción europea de esta metáfora del desierto de los estilitas anacoretas del siglo IV, que tiene su arraigo arquitectónico en el monacato, ¿no es cierto?, en el monasterio. Y ahí ese monasterio tiene 2 como construcciones arquetípicas, que por un lado es el corredor, que es como una especie de intermedio entre el mundo y el exilio, y luego el cuarto del monasterio, que todos tenemos en la imagen, ¿no es cierto?, una pieza cerrada con poca conexión al exterior. Entonces, con estas 4 tipologías, y ya habiendo entendido esta noción de fragmentos, ¿no es cierto?, de que había que presentar ante la cámara un objeto fragmentado, es que abordé el proceso de diseño. Estas son imágenes de las primeras maquetas de la escenografía, probando con una cámara de foto cuál sería el contexto ideal
para esta escenografía. Es un proceso bastante raro para el común de los proyectos arquitectónicos, ¿no es cierto? Uno estaría acostumbrado a que un cliente le diga, compré un sitio, ¿qué se te ocurre? Había una concepción formal vinculada a un relato y luego había que encontrarle un contexto. Entonces, en estas pruebas fotográficas, con la luz, con los reflejos, empezó a aparecer un imaginario de contexto sobre el cual debía posarse esta construcción, que es un ejercicio bastante similar al que hace este fotógrafo catalán que se llama Joan Fontcuberta, que estos trabajos de él que se llamaban Contra Natura, lo que él hacía en los años 80, previo al Photoshop, era construir estos animales que son una construcción de él, digamos, son inventados, no existieron, y encontrarles un contexto y fotografiarlos al punto de que parecieran reales. O sea, las exposiciones de él se llamaban, no sé, la fauna no sé qué. Entonces se presentaban como reales estos animales inventados, unas lagartijas de 10 pies, no sé, como animales inventados por él, que en su retrato fotográfico con un contexto inventado parecían verosímiles. Nadie sabía que estas fotografías eran inventadas hasta mucho después, y él los presentaba como si él fuera un explorador. O sea, sus criaturas mediante la fotografía, aparecían como reales por la invención de su contexto. Lo que voy a hacer ahora, voy a mostrar un fragmento del cortometraje que se filmó en esta escenografía, antes de mostrar las imágenes del resultado del trabajo, porque me interesa que se vea esa noción de fragmento, de que en la filmación nunca se muestra el objeto entero, sino que siempre a través de fragmentos. ¿No se está viendo ahí? A ver, perdón. Un segundo.
Ya, entonces, bueno, ese era un extracto de lo que se filmó en la escenografía. Y esta imagen muestra el sistema de representación que desarrollé junto al director para entender la relación entre la cámara y el objeto, ¿verdad? O sea, todo se filmó con esta especie de grúa que se ven, más o menos se ve en esos cortes. Entonces, la expresión formal del objeto, aparte de la construcción de ese imaginario fragmentado a partir de estas 4 tipologías, también tenía su otro arraigo en la geometría que necesitaba la cámara. O sea, todos los tamaños y largos están calculados a la velocidad que corría la grúa por este riel, los ángulos de filmación de los lentes. Entonces, el diálogo entre esa técnica y ese imaginario deseado es el resultante formal de la propuesta. Por un lado hay una componente que es más atmosférica y por el otro un rigor geométrico. Y estas son ya imágenes de la obra terminada. El lugar o sea, está pensado porque esta es una laguna que está cerca de Santiago, que producto de una sequía, la más grande del siglo, había quedado, se había vaciado prácticamente. Entonces por eso pudimos poner el objeto en ese lugar, y a las pocas semanas vinieron las lluvias y el objeto quedó metido en el agua, como reforzando esas metáforas sobre el exilio. Y últimamente, el final de la obra es que fue quemada. Como última metáfora para terminar esta construcción del imaginario del exilio como una construcción efímera. Se ve muy poco la imagen de la derecha, pero me gusta terminar explicando esta obra con la relación que existió entre los estudios fotográficos hechos un año antes versus la imagen final del proyecto, y es bonito ver esa relación que hay de cómo mediante el ensayo con la herramienta, que en este caso era la cámara, o sea, la representación terminaba definitivamente construyendo el objeto. O sea, no fue al revés, sino que era, en este caso, la representación iba por delante y terminaba construyendo como esa imagen final. Este segundo proyecto se llama Dinámicas del Vacío, y voy a mostrar un video primero de este proyecto y luego voy a explicar su proceso.
Dale un poco más corto. ¿Me van a apoyar? ¿Lo van a apoyar? ¿Ah? ¿Lo van a apoyar? En esa posición venía. En cambio, si tú lo apoyáis en un lado, le vamos dando un poquito el trabajo. Si eso es para eso.
Ya, las imágenes de este proyecto que se llama Dinámicas del Vacío. Bueno, este proyecto primero es una colaboración entre Ariel Bustamante, que es artista sonoro, que hoy día está viviendo en Finlandia, en una residencia de artistas allá. Hicimos este trabajo en colaboración luego de un llamado que hizo el Consejo de la Cultura para concursar con ideas y luego hacer una investigación y una residencia en la Antártica durante un mes. ¿Ya? Siempre estoy en duda de mostrar el video o no, porque al final el resultado de este proyecto es la experiencia al interior de este objeto, que voy a contar después cuáles son sus características, pero definitivamente la experiencia de estar dentro es, al igual que la de la Antártica, es absolutamente irreproducible. Entonces, este video es una especie de trampa porque estoy mostrando algo que es imposible de reproducir, pero sí al menos sirve para hacerse una idea como arquitectos de cosas constructivas, tamaño, etc. Entonces, el proceso de este proyecto, como obra que parte desde un llamado concurso y como trabajo colaborativo, tiene un proceso y un derrotero distinto al anterior. Esta imagen fue con la que de alguna manera ganamos esa llamada a concurso, ya en la que con Ariel presentamos esta idea de generar un espacio aislado, una especie de búnker, sobre el cual haríamos algún tipo de investigación para trabajar con el sonido de la Antártica. Así de ambigua era nuestra propuesta, o sea, había una relación casi formal, ¿no es cierto? El arquitecto trabaja con el espacio, el artista sonoro trabaja con el sonido, entonces nuestra propuesta era decir, vamos a trabajar con estos dos lenguajes, y no era mucho más específica que eso, pero sí estaba esta idea de un espacio, una especie de isla, una suerte de búnker que aislara acústica y simbólicamente el contexto inmediato y poder presentar de alguna manera la Antártica en su interior. Estas eran las otras dos imágenes con las que presentamos el concurso y ustedes ya vieron que el resultado fue muy diferente. Este es Ariel en la Antártica. Yo por otro tipo de compromisos no pude ir, así que fue Ariel
y estuvo 33 días en la Antártica haciendo una investigación sobre el sonido en la Antártica, pero es interesante analizarlo desde la óptica de cómo investiga un artista, que es distinto a cómo investiga un científico. O sea, las acciones de arte mediante las cuales Ariel iba retratando o tomando ciertos fragmentos de la Antártica eran unos pequeños proyectos en sí mismos. O sea, creo que es bueno destacar cómo persona de otra disciplina, que no es el científico, se acerca a analizar un territorio. Es mediante otras herramientas y mediante un proceso creativo que son en sí proyectos. O sea, aquí vemos a Ariel con unas herramientas y micrófonos diseñados por él, capturando sonido blanco entre medio de los icebergs. En la otra imagen, Ariel hizo un hoyo en la nieve en un día de tormenta y se encerró ahí a registrar sonido. O sea, ese es como el tipo de análisis de cómo se enfrenta a alguien que quiere entender un territorio pero que no tiene las herramientas de la ciencia, pero que tiene otras. Entonces ya les mostré las imágenes con la idea de concurso, y en el desarrollo cambió, bueno, en primer lugar la materialidad, ¿no es cierto? Nosotros terminamos trabajando con estos tubos de HDPE, que es polietileno de alta densidad, que son unas piezas diseñadas para transportar fluidos en la minería. Entonces, llegamos a este material, bueno, primero por una cosa técnica, que la otra obra pesaba 300 toneladas, esta pesaba 12, o sea, había una reducción importante en el peso, pero por otro lado había una afinidad, por un lado técnica, o sea, este producto tenía una hermeticidad frente a los fluidos, y nosotros íbamos a investigar cómo funcionaba frente a la hermeticidad acústica, pero también había un carácter que es más simbólico o metafórico respecto a la extrañeza que estas piezas presentan. O sea, si nosotros queríamos construir de alguna manera el imaginario antártico, que es sin duda para todos un contexto ajeno y extraño, había que enfrentarse con esa extrañeza a la construcción del objeto. Entonces estas piezas monolíticas, por su tamaño y por no estar como en el catálogo de objetos cotidianos, ya presentaban una suerte de distancia que era muy funcional a la idea del proyecto. Esta es la manera en la que se fabricaban estos tubos, que es mediante la extrusión, que es un proceso en el que el plástico va envolviendo estos mandriles que se llaman, y van formando estas estructuras tubulares. El trabajaron del orden como de 30 funcionarios en esta empresa construyendo la obra. Entonces está bien incrustado dentro de una idea de trabajo colaborativo que cruzaba desde un artista sonoro, pasando por ingeniero estructural, ingeniero acústico, ingeniero mecánico, arquitecto, como que cruzaba un campo disciplinar bastante amplio. Este es un corte de cómo funcionaba la estructura espacial y la estructura como técnica del proyecto. ¿Ya? Yo todavía no he hablado nada de la idea que hay detrás del proyecto, sino que estoy presentando primero solamente como sus componentes más constructivos. Entonces está este marco, ¿no es cierto?, metálico, sobre el cual cuelga este tubo, que es un tubo, luego viene una capa de aislación, y luego interiormente hay otro tubo flotando, y a su vez este tubo está colgando del marco metálico. Entonces el sonido que funciona por transmisión mecánica, que es gran parte del sonido que uno escucha, que si yo muevo esto y eso produce vibraciones y eso hace que uno escuche, ¿no es cierto?, al estar colgando esto, todas las vibraciones que venían de la calle en estos elementos elásticos se perdían. O sea, quedaba solamente aislar luego lo que se transmite por el aire, pero con eso ya teníamos garantizada gran parte de la hermeticidad, y luego ese paquete acústico de un tubo dentro de otro con capas de distintos materiales terminaba por garantizar como el hermetismo acústico. Y ahí es donde uno empezamos como a explicar cuál es como la idea que estaba detrás del proyecto, ¿no es cierto?
asumiendo que era imposible traer la Antártica a Santiago o traer la Antártica a cualquier otra parte, que era la llamada del Consejo de la Cultura, nosotros decidimos por diseñar un espacio que sea acústicamente hermético, como una suerte de isla, como dije, y que uno al entrar se le presentaba esta composición visual y acústica compuesta por Ariel, que mostraba en parte sonidos registrados en la Antártica y otros sonidos compuestos artificialmente de manera digital. Y lo mismo sucedía con las imágenes. Habían imágenes de la Antártica y imágenes artificiales. Y el supuesto del que partía el proyecto es que la Antártica como lugar cuyo imaginario está en constante desarrollo y hay como una especie de apertura al mito. O sea, nosotros cuando empezamos a investigar sobre la Antártica nos decían, mira, hay unos valles en los que tú puedes escuchar los copos de nieve chocando entre sí. Luego como la experiencia in situ de Ariel, uno se da cuenta que muchas de esas cosas no eran realmente ciertas o lo que fuera, pero lo interesante era esa apertura a la ficción que existe en cada uno de nosotros frente a esta idea de imaginario antártico. Entonces nosotros, más que despertar un sentido de pertenencia, que era el llamado que hacía el Consejo de la Cultura, era por el contrario, a despertar o a incrementar ese sentido de extrañeza, de distancia, pensando en que uno de los valores que contiene ese territorio es esa apertura al mito y esa distancia que existe frente a nuestro imaginario. Entonces el proyecto construía eso, ¿verdad? Primero una aislación, una distancia frente a donde venimos y luego, mediante esta composición, que operaban como una suerte de estímulo, despertar el imaginario antártico que existía, que se seguía produciendo al interior de cada uno de los visitantes. Entonces era como una estrategia de expansión más que de colonia. Y está un detalle más técnico de cómo funcionaba entre el colgado del objeto y sus distintas capas. Esta es la elevación en el largo, ¿no es cierto? Y bueno, estas son imágenes del montaje que ustedes ya vieron, ¿verdad? Había como o sea, por las dimensiones del proyecto había como un catálogo de herramientas que son poco usuales para el arte sin duda e incluso ajeno en algunos casos a la arquitectura. O sea, ese camión también es propio de la minería, las grúas y tal, entonces hubo también que tener como una especie de aprendizaje o de lección respecto al operar de la industria. Y esta es la imagen del tubo puesto ahí frente al Museo de Bellas Artes, que es como distinta la proporción de la foto a la pantalla, todo mucho más largo. Pero eso, así que no sé si hay preguntas. ¿Sí? Sí, habían imágenes también. Habían algunas imágenes de la Antártica y otras eran imágenes artificiales, o sea, como una... Sí, tenían relación, pero como te digo, está esta relación de realidad-ficción tanto en las imágenes como en los sonidos. Entonces era una experiencia que tú entrabas, duraba 7 minutos, el estar encerrado en este tubo. Habían 30 parlantes repartidos como a lo largo de todo el tubo que tú no los veías. Entonces era una experiencia absolutamente física, o sea, en una parte en que sonaban muy fuerte los subbajos y que tú casi no escuchabas nada, pero sí te movías por el sonido. Entonces o sea, la idea era la construcción de una experiencia como totalizante, como es la habitabilidad al final, ¿no es cierto? Uno no habita como mirando, o sea, uno no va a un bosque a mirar, sino que uno llega a un bosque y siente frío, siente la humedad, huele, o sea, esa experiencia inversiva, ¿no es cierto?
se producía mediante, bueno, el estímulo visual y acústico en este caso. ¿Sí? ¿Que visitaban el lugar? Primero, que fueron muchas, y eso fue una sorpresa, o sea, fueron 60.000 personas, que es como el Estadio Nacional lleno. Así que esa primera reacción fue, yo creo, como buen chileno, de curiosidad. Bueno, en ese barrio también pasan muchos turistas, así que creo que la curiosidad es como algo que, como casi que fundacional de todos los hombres. Así que yo te podría decir que esa fue la primera como experiencia, y después había de todo. O sea, hubo gente que se ponía a llorar adentro y que pedía que por favor la dejaran salir. Mucha gente simplemente no entendía nada, pero era también parte de la experiencia, ¿verdad? Así que hubo experiencias como de todo tipo, pero sí fue muy, muy bonito el ver que mucha gente se interesó por la obra, y eso como que de alguna manera también le da sentido. Yo tengo una... Completo, desde la llamada propuesta hasta el día que se inauguró, pasó justo un año. Así que fue un año y fueron 6 meses de construcción de la obra. Así que eso fue más o menos los tiempos. ¿Sí? Ya. Hola, mi nombre es Carolina y quería saber, en el primer proyecto hablaste sobre cómo las personas se desprenden, ¿no es cierto?, de lo mundano, de sentir como la ausencia y todo ese tema, en el exilio del personaje. Y en el segundo también el hecho de querer provocar un vacío para que las personas se puedan sentir como en otra atmósfera de la cual vienen. Entonces, hago la relación entre los dos espacios, que es como sentir la ausencia de como o una pérdida de escala en este sentido, como de lo que nos rodea o el contexto, para poder sentirse en otra realidad. Entonces, en ambos preferiste la ausencia de luz. Incluso las imágenes están en blanco y negro. Entonces, mi pregunta es si encuentras tú que es indispensable o importante el hecho de que trabajar la ausencia de la luz para poder sentir una pérdida de escala o sentir la ausencia del espacio en este caso. A ver, primero, en las imágenes en blanco y negro, por definición hay luz, igual. Ahora sí entiendo que hay como una cosa de atmósfera que es como, tiende a algo más oscuro. A ver, yo creo que en primer lugar es como algo bien fundamental en la arquitectura, la construcción de una atmósfera que es distinta al cotidiano. O sea, uno, si tiene recuerdos de edificios notables, no tiene por qué ser grandes obras maestras de la arquitectura, cada uno puede tener sus propios recuerdos, sus propios imaginarios, pero sin duda es algo que uno se acuerda como unas atmósferas distintas, que distan de lo cotidiano, ¿no es cierto? No, yo creo que no. De hecho hay, no sé, pues hay al revés, ¿no es cierto? En las iglesias del románico se producía mediante la exacerbación de la luz, ¿no es cierto? Esa luz mirabilis, ¿no es cierto?, que pasaba a través del alabastro y uno casi que la podía tocar, ¿no es cierto? Eso es como seguro, yo creo, o sea, es que yo no sé si es la pérdida de escala el tema, pero creo entender a dónde va. Y yo creo que, no sé, pues en esas iglesias del románico uno sin duda entra a un lugar en que se siente en un contacto como con otra cosa, o sea, tiene que ver como con la espiritualidad en la construcción de esos proyectos en particular, y está utilizada la luz justo de la otra manera, ¿no es cierto? O la capilla de los benedictinos que está en Santiago, hay una relación como entre oscuridad y luz. Yo creo que la luz ciertamente es como un gran tema en arquitectura, y cómo se maneja produce atmósfera.
sin duda. La pregunta es si es que... Está muy fuerte. Si es que hubiera cambiado algo en su proyecto, en el proceso de abstracción de concepto, el hecho de que usted haya ido personalmente, a comparación de que haya ido otra persona que haya sido profesional en una área diferente. Por ejemplo, usted en la arquitectura y él en el sonido. Si es que hubiera alterado eso o si alteró en el proceso de abstracción de concepto. Tú estás consciente que yo no fui, ¿no es cierto? Y Claro, que fue él. Ya. claro. Sí, mira, yo me imagino que todas las experiencias que tiene uno lo marcan y hacen cambiar casi que el ritmo, o sea, como el curso de la vida de cada uno. O sea, yo creo que si yo hubiese ido a la Antártica, no sé en qué hubiese terminado el proyecto, pero no sé si en detalles chicos o en grandes rasgos tal vez hubiese cambiado. Pero sí fue interesante la manera en la que también siento que de alguna manera fui, porque como estábamos los dos muy metidos en esta investigación, hubo como una especie como de traspaso de mundo, ¿no es cierto?, mediante las maneras que inventamos de representar, que no siento que haya ido a la Antártica, pero siento que o estuve más cerca, pero algo de eso hubo, ¿ya? Y yo creo que, respondiendo así como directamente a tu pregunta, yo creo que sin duda uno, o sea, algo hubiese cambiado el proyecto si yo hubiese ido, porque yo creo que esas cosas pasan. Entonces está como directamente relacionado el hecho de estar en directo en el lugar a otro o a ver apuntes de otra persona. Sí, y yo creo que sobre todo en un lugar como ese. Vale. ¿En este proyecto hay alguna alusión directa a la Antártica de que lo hayan percibido los espectadores? O sea, hay imágenes, tú decías que había algunas Sí. imágenes reales, pero ¿se reconocían? ¿Los espectadores las reconocían ese espacio como tal? Sí, mira, todo era dentro de un campo difuso. O sea, a ver, creo que acá tengo una imagen al final. O sea, por ejemplo, la imagen de la derecha era como una imagen media desenfocada de un habitáculo como entre medio de unos hielos, así. O sea, yo creo que sí, o sea, se identificaba. Y con los sonidos pasaban cosas bien interesantes, porque habían sonidos que eran efectivamente sacados de la Antártica y que tú jamás lo hubieses relacionado con este ideario como prístino de la Antártica, como con ballenas y pingüinos. O sea, ese sonido que sonaba al final, no sé si se acuerdan, que era como una especie de motor. Así suena la Antártica un poco también, como a generadores, está lleno de militares. O sea, es como un territorio que tiene... El imaginario que llega no es precisamente el que está, sobre todo en los lugares que están como con presencia humana. Entonces también pasaba eso, que sonidos que se hubiesen asimilado como ficticios en verdad eran los que estaban tomados realmente en la Antártica. Si en el fondo hay referencias directas al lugar, pensando en qué estrategia usaron para darle pistas a los espectadores, o para, independiente del imaginario que tuviera, quién estableciera un imaginario entre el lugar real y las percepciones que él tenía sobre ese lugar, ¿entiendes? Del espectador. Entonces, si hay algo de eso, si por ejemplo hay un tiempo que dura la proyección, si hay como una conducción por parte de usted de lo que pasa dentro del habitáculo. Claro, o sea, es como tú dices, o sea, que eran como una especie de pistas o estímulos. Y claro, había unas partes que eran fácilmente distinguibles, como unos pasos en la nieve, estas imágenes, o sea, habían como relaciones más formales y directas y otras no, pero está articulado como de esa manera. ¿Por qué decidieron emplazarlo en ese lugar, en el frontis de Bellas Artes? Mira, fue... a ver, el proyecto se iba a exponer en el Museo de Bellas Artes, o sea, eso era un hecho por el llamado a propuesta. Y fueron dos personas más, que fue una persona que hizo un video y otra niña que sacó fotografía, y ellos dos expusieron adentro del museo.
y fue un debate que estuvo hasta el último día si es que esta obra se ponía adentro del museo o se ponía afuera. Nosotros en un minuto queríamos obstinadamente que se pusiera adentro y habíamos diseñado la manera, porque la puerta del Bellas Artes es muy chica, increíblemente, y no cabía, no sé qué. Al final ya teníamos todo diseñado para que igual pudiera entrar la obra al museo y tomamos la decisión al último minuto que estuviera afuera, precisamente por este contraste que existe entre como la calle, 30 centímetros de plástico y la Antártica, o sea, como que ese contraste tan bruto, y al final la percepción humana funciona más por contraste que por absolutos, o sea, uno siente la diferencia de temperatura en cuanto hay como un escalón, uno no siente los 0 grados o los 2 grados, sino que funciona por contraste, ¿no es cierto? Y eso mismo pasa con la percepción de otros estímulos, y al final yo creo que funcionó mucho mejor, o sea, fue un acierto en ese sentido. Que no hiciera ninguna referencia al circuito lácteo, o sea, si no hubiera sido fuera del museo, ¿qué crees que hubiera sucedido ahí? No sé, pero, o sea, no sé qué hubiese sucedido, y igual tuvimos como otras invitaciones después para mover la obra, como, no sé, ponerla en el Paseo Ahumada, ponte tú, que hubiese sido bien interesante, pero, por ejemplo, cosas interesantes que pasaban es que ya a la obra fueron 60.000 personas y creo que al museo, con el cuento de los jaivas y todo, entraron como 15.000 en el mismo periodo de tiempo. Y es definitivamente como una gráfica de que... Y el museo es gratis y todo. Entonces como que la institución artística de alguna manera espanta, produce rechazo. Y esta cosa que estaba como en el límite, como que producía una relación de ambigüedad que era buena, porque era como... Ya se entendía que era como algo que tenía que ver con el arte, la cultura, no tengo idea, pero no estaba dentro de las rejas de la institucionalidad, entonces se producía como ese llamado de atención, pero sin tener como ese filtro. Y, o sea, mira, es algo que lo percibió como directamente el director del museo, o sea, tuvo como su eco, y yo creo que fue bueno eso. Pero que uno queda con las ganas de saber, claro, qué pasaría en otro contexto. ¿Preguntas? Me llamo María, soy el primero. Quería saber si es que en el primer proyecto la quema de este fue por ustedes, por decisión propia o por obra de terceros. No, era una componente del proyecto. O sea, ¿Y eso como que no les causó alguna sensación de, no sé, pena o algo así? Sí. O sea, sí, no, o sea, sí, es como uno se relaciona con los trabajos, da como no sé si es pena, pero es la sensación como de desapego al final, ¿verdad? Pero también eso alivia. O sea, esta otra obra ahora está guardada y me hace más ruido que la otra. ¿Más preguntas? Yo mismo tengo una pregunta. Sí. Respecto al primer proyecto, Alfredo, el artefacto, me surge la inquietud, no recuerdo si lo comentaste, pero es tu proyecto de título. Sí. Se trata de tu proyecto de título construido. Te quería preguntar si durante la carrera como estudiante previamente habías realizado algún tipo de proyecto similar al artefacto, en el sentido de que es un trabajo en el cual hay una fuerte carga teórica, ¿verdad? Si habías tenido oportunidad de trabajar de esta forma y en el proyecto de título viste la oportunidad como colofón, ¿verdad?, de la posibilidad de construirlo, cosa que es bastante poco habitual. A muchos nos habría gustado construir nuestro proyecto de título siendo también de pequeña escala, etc. Esta es una pregunta que... A ver,
a ver, experiencia constructiva durante la escuela tuve, porque asociado a unos amigos en un minuto ganamos un concurso para hacer el montaje de la Bienal de Diseño del año 2010, que no sé si alguien fue a la estación Mapocho en ese tiempo, pero era la construcción como una estructura reticulada adentro de la nave de la estación Mapocho, así que esa fue como una aproximación constructiva. Y en términos como teóricos, eran temas que, claro, yo venía no trabajando ni estudiando, porque todos sabemos cómo es la vida de estudiante, que alcanza el tiempo para el día a día y un poco más con suerte, pero sí por relaciones de amistad con gente del mundo del cine y tal, eran como inquietudes que las tenía como archivadas. Y la idea de construcción no se dio hasta el final, o sea, el proyecto tuvo varias vueltas, la historia es bastante más larga que la que acabo de contar. Estuvo cerca de construirse en albañilería, en Chiloé, en una isla, que había que mover unas barcazas, no sé qué. Todo eso después se derrumbó, después no se iba a hacer nada. Y ese fue un poco como mi proceso de proyecto de título. Entonces, también como experiencia, fue también un poco experiencia de vida, como de reaccionar a imprevistos, convencer gente, tener suerte también, como que tuvo todas esas etapas que son como más propias, yo creo, de la vida profesional también. O sea, a veces hay proyectos que están a punto de construirse y no se construyen nunca, no sé, como que tuvo como harto de eso, tal vez, y también tiene eso como de que tal vez no es la versión más ideal que a mí me hubiese gustado, o sea, porque eso tiene la construcción, que a veces desilusiona también, pero fue como ejercicio súper como enriquecedor. ¿Más preguntas? Bien, no se vayan porque haremos unos comentarios para cerrar la charla de Alfredo. Vale. Gracias. Un comentario, primero de todo, le agradecemos muchísimo a Alfredo su presentación y les recordamos que Alfredo empezará a dar clases en nuestra escuela, por lo tanto.